22. Vamos a estar leyendo este salmo completamente. Salmo 22. Comienza así. Al músico principal sobre Alejet Zahar, salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca. Como león rapaz y rugiente, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia de toda Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, y aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán lo que anunciarán que él hizo esto. En una época pronta a Navidad, y la semana pasada comenzamos a hacer una serie especial de sermones, los cuales preparan nuestro corazón para Navidad. En la iglesia antigua se celebraba esto, lo que se le conocía como el Adviento. Adviento. Es una forma abreviada de decir advenimiento. En ese tiempo la iglesia antigua preparaba su corazón semanas antes de la llegada de Navidad, para que en ese momento, en el momento de Navidad, nuestros corazones pudieran estar verdaderamente enfocados en el significado correcto que ésta tiene. Y por eso es que este año, de manera especial, estamos en esta serie de sermones que nos recuerdan eso que la iglesia antigua celebraba, el Adviento. Durante ese tiempo se recordaban pasajes del Antiguo Testamento que hablaban sobre la venida de Cristo, tanto su primera venida como su segunda venida.
La semana pasada comenzamos hablando de Zacarías capítulo 9. Zacarías, un libro que fue escrito aproximadamente 520 años antes de que el Señor Jesucristo naciera. Y en esos 520 años antes, Zacarías, guiado por el Espíritu Santo, da con lujo de detalles características de lo que sería el ministerio del Señor. Habla del momento exacto en el cual el Señor Jesucristo entraría a la ciudad de Jerusalén por última vez, montado en un pollino, montado en un hijo de un asno, un burrito, para poder traer paz como un emisario de paz. Y nos hablaba de forma explícita del ministerio que el Señor Jesucristo iba a llevar a cabo. Y es increíble que todo esto haya sido escrito con tanta precisión más de 520 años antes de que los eventos se dieran. Y eso nos habla de una sola cosa, que Dios, por medio de su Espíritu Santo, ha guiado su palabra para mostrarnos su voluntad. Y la voluntad de Dios es mostrarnos el verdadero camino hacia su persona. Y ese verdadero camino es Jesucristo. Hermanos, toda la Biblia anuncia de Él. Toda la Biblia habla de Él. Así como Spurgeon decía, de manera que todo camino, en la época de Spurgeon, todo camino lleva a Londres, de la misma manera, todo pasaje de la Escritura, de alguna manera u otra, nos lleva hacia Cristo. Y eso es verdad. Toda la Biblia anuncia de Él. Por medio de tipologías, por medio de representaciones, sombras, figuras. El carnero ofrecido en el Antiguo Testamento no hablaba de un carnero. Hablaba del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo eso era la antesala. De hecho, la palabra festividad o fiesta, cuando se hablaba de las 7 fiestas de Israel, la palabra fiesta en el hebreo significa ensayo. O sea, cada fiesta era un ensayo de lo que se iba a dar después. Y eso es tremendo. Porque cada vez que se recordaban y se hacían esas cosas, apuntaba hacia Cristo. Podemos ver la historia de un joven hermano envidiado por el resto, el cual es vendido como esclavo, pero finalmente Dios lo exalta y lo deja a la derecha del faraón. José, la tipología de Cristo. Jesús vendido por sus hermanos como esclavo y luego exaltado. Es una tipología de Cristo. Lo mismo vemos con tantas cosas. Lo mismo vemos con estos jóvenes amigos de Daniel que fueron echados al horno de fuego. Al horno de fuego. Y mientras ellos estaban, había otro adentro del horno que estaba conversando con ellos. Luego los sacaron y ningún pelo ni olor a ahumado tenían sus ropas. ¿Quién era? Ese cuarto personaje que estaba ahí. Evidentemente, la figura de nuestro Señor Jesucristo, sacándolos y librándonos del fuego. Toda la Biblia apunta a Cristo, toda la Biblia habla de Él de alguna manera u otra. Y estos días, en los cuales son especiales porque estamos a puertas de recordar Navidad, son un buen motivo para preparar nuestro corazón y recordar que el centro de todo es Cristo. Cuando hablábamos y decíamos que una de las características principales de una iglesia es que debe ser cristocéntrica, es precisamente eso, que el centro de todo lo que hacemos es Cristo. Es Cristo. Porque por algo nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo. Ahora vieron que sabemos que el nacimiento del Señor no ocurrió el 25 de diciembre. Es claro, es lógico. Aún así la mayoría de las personas conmemora la Navidad, pero lo triste de todo esto es que no se convierte en otra cosa que en algo sumamente vano y material, que se enfoca a la gente en darle los mejores regalos a los hijos y más encima le decimos que se los trae el viejito pascuero. Si fuera poco, me le mentimos, o sea, imagínense. Papá Noel, ¿cómo le llamen? En España le llaman los Reyes Magos. Ellos son los que traen los regalos. Muchos esperan en esta época,
sobre todo los adolescentes mutantes, que le regalen el último teléfono salido al mercado, el iPhone 45. Los papás se endeudan 24 meses para algo que se les va a caer y se les va a romper la pantalla para poder regalarlo. Sin embargo, quienes creemos en Cristo nos damos cuenta que la Navidad tiene una definición distinta. Nosotros sabemos que en esta época conmemoramos el mejor regalo. El mejor regalo. Y el mejor regalo que Dios ha hecho al hombre es Cristo Jesús, quien nació en este mundo, vivió entre nosotros y murió entre nosotros para darnos un regalo. Una dádiva, como le dice Pablo a los romanos. Y es interesante porque el espíritu navideño, como les contaba la semana pasada, produce alegría en la gente. Sin embargo, lo que ha hecho nuestra época es cambiar totalmente el sentido de la Navidad. Porque muchas veces los niños esperan que les regalen cosas de acuerdo a su desempeño. ¿Se acuerda los que le decían a su hijo, pórtate bien porque el viejito pascuero te va a traer algo? Entonces, ¿qué pasaba? Los niños hacían cosas y se regulaban sobre texto de que el viejito pascuero les trajera algo en función, en virtud a cómo se habían portado. Cuando en realidad en la Navidad lo que se recuerda es que el Padre, el Rey del universo, envió a su unigénito, el más importante, el único. Lo envió como un regalo gratuito, no por lo que los seres humanos hacen, sino por lo que no pueden hacer. ¿Se da cuenta cómo nuestra mente carnal ha cambiado todo el sentido de lo que verdaderamente significa la Navidad? Eso es. El regalo de Dios en la verdadera Navidad no era proporcionarnos a nosotros lo que merecíamos. Porque si nos hubiese dado lo que merecíamos, todos estaríamos condenados y sin esperanza a una eternidad en el lago de fuego y azufre. Porque eso es lo que tristemente merecemos. Tristemente merecemos eso. Pero la Navidad no consiste en darnos. El nacimiento de Jesús no consiste en darnos lo que merecemos, sino en regalarnos voluntariamente lo que no merecemos. Nuestras ofensas a Dios merecen que Él aplique toda su justicia, que seamos desintegrados realmente. Pero Él nos dio el regalo más sublime, más excelso que pudiésemos imaginar, que es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta serie de sermones que estamos revisando las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, recordamos la venida de Cristo y su obra, porque ese es el mejor regalo para nosotros. Muchos años antes de que el Señor naciera en este mundo, Dios nos mostró el sufrimiento de su Hijo, su dolor, su angustia. Este salmo que acabamos de leer, que es extenso, yo veía que algunos estaban bostezando, incluso la Chelita se durmió. Es increíble cómo este salmo tan importante nos muestra tantos detalles de lo que fue la obra de nuestro Señor Jesús. De verdad. David vivió alrededor de el año 1000 antes de Cristo. O sea, si Zacarías era sorprendente porque escribió eso 520 años antes, David escribe esto 1000 años antes de que el Señor Jesucristo naciera. Y tan perfecto y detallado es cada una de las cosas que aparecen aquí. El Salmo 22 es considerado como el primero de una trilogía de salmos. A usted que le gustan las películas, John Wick 1, 2 y 3, 4. Esas películas sanas. Bueno, aquí tenemos una trilogía, pero de las buenas. Salmo 22, Salmo 23 y Salmo 24 son salmos mesiánicos. El primero que acabamos de leer, vemos a Cristo como el Salvador. En el Salmo 23 vemos a Cristo como el Pastor y en el Salmo 24 vemos a Cristo como el Rey. Ahora, este Salmo, el 22, nos muestra algo tan tremendo que inclusive comienza con una frase que el Señor Jesucristo exclama estando colgado en la cruz del Calvario.
El Salmo 22 comienza con estas palabras que aparecen también descritas en Mateo 27:46. Dice Mateo 27:46. Alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que justamente son las palabras con las cuales comienza el Salmo 22. ¿Saben qué? Ningún estudioso del Antiguo Testamento hasta el día de hoy ha podido relacionar este episodio con algún evento en la vida de David. Muchos de los salmos de David tienen relación con lo que a él le pasaba. Y Dios inspiró esos momentos y también hacía que hablase proféticamente de lo que al Señor Jesús le pasaría. Sin embargo, este salmo es imposible que pudiéramos atribuir a algún episodio de la vida de David. ¿Por qué? Porque no hay confesión de pecados y David normalmente cuando decía algo, un salmo, confesaba sus pecados. Tampoco hay una petición del salmista que Dios destruya a sus enemigos, no la hay. Tampoco hay, digamos, elementos característicos de un salmo de David. De manera que podríamos decir que simplemente Dios inspiró por medio de su Espíritu Santo a David a que dijera y describiera literalmente lo que el Señor Jesucristo iba a pasar en ese momento. Hermanos, el título del sermón de esta mañana es El mejor regalo. Y vamos a analizar conforme a estos pasajes dos puntos importantes: el costo del regalo y el motivo del regalo. Eso es lo que vamos a hablar conforme a estos versos. El costo del regalo y el motivo del regalo. Acompáñenme a los versículos 1 y 2, por favor, del Salmo 22. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Fíjese que acá, en esta primera parte, nos muestra el costo del regalo de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El clamor y el desamparo que nuestro Señor sentía a la hora de estar siendo oprimido por quienes les estaban escarneciendo. ¿Sabe qué? El título de este salmo, el versículo 1, no comienza así: Dios mío, sino que dice que este es un salmo de David y que está sobre una tonada que se llama Alejer Sahar. Y esas dos palabras son bien interesantes. Cuando hablamos de salmos, estamos refiriéndonos a canciones. Eso significa salmos. Salmos en griego viene del hebreo tehilim, que significa cánticos de alabanza. Cánticos. Por tanto, cada una de estas cosas son canciones. Cada salmo es una canción y era tocado con instrumentos. Y habían tonadas que se tocaban, en algunos salmos aparecen descritos de qué forma o qué música se tocaba mientras se cantaba ese salmo. En este salmo particularmente se nos dice que la tonada que se cantaba era Alejer Sahar. Ahora bien, podríamos de alguna manera interpretar lo que significa esto o la esencia de esta melodía, porque sabemos que las melodías transmiten emociones, ¿cierto? Las melodías transmiten emociones. Tú vas a andar, si tú te gusta la música, tu ánimo va a depender muchas veces de la música que escuchas. Es cierto eso. Si escuchas Marco Antonio Solís todo el día, va a andar así. Porque es lógico, la música así genera eso. Mientras que si tú escuchas música alegre, evidentemente va a andar con otra actitud. Los que escuchan Juan Luis Guerra hacen el aseo así. Porque es lógico, la música te lleva, la música tiene algo, tiene un efecto. De manera que la tonalidad, aunque no sabemos cómo era, el título sí nos muestra algo. La traducción literal de este Alejer Sahar significa la sierva de la mañana. ¿Así? La sierva de la mañana. La sierva tiene la idea de un animal sumamente frágil, de un animal débil. Y la mañana, obviamente, es el momento que viene después de la oscuridad más densa. ¿Cierto? Nunca la noche está tan oscura como cuando está a punto de amanecer. Así es. Luego de la oscuridad más oscura, el sol sale.
En otras palabras, esta tonalidad probablemente denota la fragilidad, pero a la vez la esperanza. Y eso es precisamente lo que vemos aquí. La fragilidad de nuestro Señor anticipada 1000 años antes, pero también la esperanza que tiene esto. Vemos lo primero que aparece aquí, en este costo del regalo que Dios nos da. En primer lugar, el abandono del Padre. El Salmo comienza con una interrogante, comienza diciendo, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? El Hijo de Dios, el único justo, el que nunca pecó, fue abandonado por su Padre en aquel momento tan oscuro. Y saben una cosa, no dice Dios mío, sino que dice Dios mío, Dios mío. Y eso es una repetición. Lo he explicado anteriormente, pero dentro de la cultura hebrea y también las culturas del Antiguo y Cercano Oriente, como no existían destacadores en la época, ahora sí existen los destacadores, pero cuando alguien escribía algo y quería destacarlo, lo que hacía era repetirlo 2 veces. Por eso cuando dice Dios mío, está hablando de algo, está dándole una fuerza a esa expresión. Es una señal de angustia, es una señal clara de un clamor, de un gemir del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Esa expresión nos muestra la desesperanza que Él estaba sintiendo en ese momento. No olvidemos que antes de ser apresado, el Señor Jesucristo se encontraba en Getsemaní orando a su Padre que si era posible pasase de Él la copa. Eso significaba, si es posible eximirme de lo que se me viene, por favor Dios exímeme. Pero si no, que se haga tu voluntad. Pero la voluntad del Padre no era que Él se eximiera de esa cruz. No era que Él se eximiera de ese dolor. La voluntad del Padre era que Él la asumiera, la afrontara. En ese momento, querido, Dios, el Padre, abandonó a su Hijo. Él estuvo ahí, estaba con Él claramente, pero de alguna manera Él lo abandonó. Él lo abandonó. Y la pregunta que sale del corazón que Dios inspira en el salmista es, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta a ese interrogante es bastante simple. En ese momento el Señor Jesucristo era el objeto de la ira del Padre. La culpa del pecado estaba siendo puesta sobre Jesús y la justicia de Dios, el Dios justo, estaba aplicando su justicia sobre la persona de su Hijo en ese lugar. Querido, quiero decirte algo, cada vez que leas eso, cada vez que leas ese interrogante, ¿por qué me has abandonado? A tu mente debe venir la respuesta, por mí. ¿Por qué el Hijo fue abandonado? Por ti. Fue abandonado por tu pecado. Fue abandonado para salvarte. Fue abandonado por mi pecado. Fue abandonado para salvarme. Queridos, Dios se alejó de su Hijo y no respondió a los gemidos de su angustia para darte a ti y a mí lo que por nuestra propia fuerza no podíamos alcanzar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? El Hijo fue abandonado por su Padre. El Hijo amado. No olvidemos que en 2 oportunidades la Biblia registra el momento en el cual una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Óiganlo a Él, escúchenlo a Él. El Hijo amado, el unigénito Hijo de Dios, fue abandonado. Fue dejado solo. Y eso es lo primero que tiene que ver con el costo de tu salvación y la mía. El abandono que el Señor Jesucristo recibió. Pero no solo de parte de Dios el Padre. Por años, 3 años y medio aproximadamente, el Señor Jesucristo había estado acompañado por decenas de miles de personas. 12 lo seguían para todos lados, pero ahí en la cruz solamente
había uno. Las multitudes que iban tras los panes y los peces ya no estaban. Las multitudes que se agolpaban para recibir alguna sanidad ya no estaban. Los leprosos que gritaban y que pedían su ayuda ya no estaban. Los Bartimeos, esos ciegos que decían: Hijo de David, ten misericordia de mí, ya no estaban, ya no había nadie, todos lo habían abandonado. Nosotros también lo habíamos abandonado. No fue solo Dios quien se alejó de él, todos nos alejamos de él. A partir de ese momento en Getsemaní, él estuvo en completa y absoluta soledad. Y nunca más, por lo menos en ese momento, en ningún momento sintió la compañía de alguien. Pese a su oración, a su clamor, no encontraba respuesta alguna y su angustia lo empezó a carcomer. Queridos, el Señor pasó por esto. Y por esa razón, el autor de Hebreos dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no se identifica con nosotros, sino que tenemos un sumo sacerdote que conoce todo lo que nos pasa. Porque no tenemos un Dios que está en la gloria sentado en majestad y que no conoce nuestro dolor, que no conoce nuestra aflicción, que no conoce nuestras necesidades, sino que tenemos un Dios que en su voluntad envió a su Hijo unigénito, la segunda persona de la divinidad, a humillarse, a asumir una nueva naturaleza humana. Y en esa naturaleza, de sufrir todo lo que tú y yo pudiésemos llegar a sufrir, y más aún. No tenemos un sumo sacerdote que no nos puede entender. Cristo Jesús, el Mesías, nos puede entender en todo. ¿Cuántas veces tú, estando lleno de personas en tu casa, o estando en un grupo de amigos, te has sentido solo, te has sentido abandonado? ¿Cuántas veces te ha pasado? ¿Cuántas veces piensas que no, pese a que los demás están ahí, no pueden hacer nada por ti? ¿A quién no le ha pasado eso? Y muchas veces cuando estamos ahí, cuando estamos en el hoyo, nos sentimos incomprendidos totalmente. Y saben, una cosa es cierto, porque solamente uno sabe lo que está sintiendo. Pero eso lo hablamos desde el plano terrenal, desde el plano horizontal. Pero no podemos decir lo mismo cuando hablamos de Jesucristo, porque Jesucristo sufrió más que lo que tú y yo podemos sufrir. Hace poco me tocó consolar a alguien muy cercano que está sufriendo una enfermedad terrible. Es cristiana esta persona y me hablaba del dolor que sentía. Me decía que nunca había sentido tanto dolor en su vida y que de verdad mucha gente la apoya, la anima, pero nadie siente lo que esta persona sentía, me decía. En ese momento no me quedó otra cosa que decirle: ¿sabes qué? Es cierto, yo no entiendo tu dolor, yo no entiendo lo que estás pasando, porque yo no estoy en tus zapatos, yo no estoy sufriendo. Pero sí hay alguien que entiende tu dolor, sí hay alguien que entiende tu agonía, sí hay alguien que entiende ese sentimiento de abandono, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él pasó por ahí. Ahora, tú estás así en esa condición, pero tú tienes pecado. Pero imagínate aquel santo de los santos, el único justo, tuvo que pasar por ahí donde tú estás pasando de una manera totalmente injusta. Esa persona me decía: tienes toda la razón. El Señor pasó por algo peor que lo que estoy pasando yo. Queridos, el Señor Jesucristo se puso nuestras sandalias, se puso nuestros zapatos. Asumió la muerte, el verbo de vida. Fue abandonado al sufrimiento. Ahora nosotros pasamos por sufrimiento, pasamos por situaciones difíciles. Y es muy triste, es lamentable, pero es necesario. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta frente a eso? El Salmo 22 nos habla de el sacrificio del Hijo, de lo que Él sufrió.
Pero fíjese lo que dice el versículo 3 al 5. Y esta es la respuesta que nuestro Señor Jesucristo da en su corazón, que el salmista escribe inspirado por el Espíritu Santo, de lo que él responde ante la aflicción y el abandono que está sintiendo en ese momento. Versículos 3 al 5 dice: sin embargo, tú eres santo. Me has abandonado, estoy angustiado, estoy solo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Hay una cosa que el Señor conocía de su Padre. Dos perfecciones, dos atributos en las cuales Él podía confiar en ese momento. Y esas son las mismas dos perfecciones o dos atributos que tú y yo debemos confiar y esperar cada vez que estamos pasando por algún motivo de aflicción. Y esas dos cosas son la santidad y la soberanía. La respuesta es: tú eres santo. La santidad de Dios, hermano, cuando estés pasando por sufrimiento, cuando estés pasando por aflicción, mira la santidad de Dios. Mira su santidad. Porque en su santidad Él envió a su Hijo para que fuese hecho pecado a causa de nosotros. Tú eres santo. Confiemos en la santidad de Dios en esos momentos grises. Y la segunda virtud, atributo o perfección es la soberanía. Dice: en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Él es el único, distinto a todos, Rey sobre toda cosa. Es nuestro Señor. Pero el propio Señor Jesucristo tuvo confianza en la desesperanza y vio la santidad y la soberanía de Dios. Amados, cuando estemos ahí, en ese valle de sombra y de muerte, cuando estemos ahí, en ese dolor, en esa angustia, en esa soledad, nunca olvidemos lo que nuestro Señor Jesucristo vio. Veamos lo que Él vio. Él vio la santidad y vio la soberanía. Que podamos decir cuando estemos ahí: tú eres santo y tú eres soberano. Hace un par de noches me dolían las muelas de una manera, hermano. Nunca había querido sacarme la cabeza. Si me hubiese podido cortar la cabeza, me la corto. Y en medio de ese dolor que nunca había sentido, yo decía y pensaba, sabía que venía de esto. El Señor Jesucristo debe haber sentido mucho más dolor que este miserable dolor que estoy sintiendo yo. Qué increíble es eso. El saber que el momento malo puede venir y va a venir y puede estar pasando por él. Pero saber que el Señor Jesucristo también está ahí. También pasó por ahí. Y si tú estás en Él, Él está contigo. Si Él está contigo, te va a ayudar a ver en medio de ese dolor su soberanía y su santidad. Clama en Él, confía en Él, aunque se vea difícil, hermano. Aunque se vea complicado el panorama, aunque se vea oscuro. Porque es increíble ver, y vamos a ver el desarrollo de esto, cómo este salmo comienza tan agónicamente y cómo termina de forma tan esperanzadora. Comienza con una agonía y dice: pero las naciones que hablarán de ti. O sea, habla de algo doloroso que da como fruto algo majestuoso. Y Pablo dice que todo sufrimiento en esta época, en esta era, no se compara con la gloria venidera. Todo sufrimiento que podemos sentir acá, toda agonía que podemos pasar, no se compara en nada con lo que ha de venir. Porque Cristo entiende lo que tú pasaste. Cristo pasó algo peor que lo que tú pasaste o lo que estás pasando. Sintió el abandono del Padre, sintió la soledad y atravesó por ese valle de sombra y de muerte. Cuando hablamos de el valle de sombra y de muerte,
Sería maravilloso que solo fuera muerte, ¿cierto? Que llegara la muerte. Pero no es así nomás. Las personas pasan por el valle de sombra. Y todos los que conocen un valle, tuve la oportunidad de vivir 8 años en La Serena, tenía el Valle del Elqui al lado. Sabemos lo que es un valle. Un valle es cerro acá y planicie al medio. Eso es un valle. Entonces cuando habla del valle de sombra y de muerte, es muerte aquí, sombra acá y tú al medio transitando. Y no se acaba. No es la muerte y chao, no. Es un valle, es un camino. Y cuando estamos ahí, es difícil ver la luz. Cuando estamos en medio de ese valle de sombra y de muerte, solo huele a hedor de muerto. Y solo se ve oscuridad, sombra. No vemos lo bueno. Pero el salmista dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor está con nosotros porque Él pasó por eso. Y hoy Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Si alguien sufrió, si a alguien le dolió algo, fue a Él. Fue a Él. Ahora, no solamente sintió el abandono del Padre, no solamente sintió el abandono de los suyos, sino que también el pasaje nos habla de el desprecio de los que le juzgaban. Versículos 6 al 8, acompáñeme rápidamente, por favor. Dice, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Señor Jesús no solo atravesó ese momento sintiéndose solo por parte de su Padre, por parte de los suyos, de sus cercanos, sino que además de eso, los enemigos de Él lo despreciaban, lo oprimían, lo avergonzaban. Y aquí dice Él, pero yo soy gusano y no hombre. Si usted pisa una serpiente, la serpiente se va a contorsionar de cualquier forma para morderlo. Pero un gusano no hace lo mismo. Un gusano mucho menos dotado, más vulnerable, no tiene ninguna capacidad de defensa. Así se veía a sí mismo el Señor, como un gusano. Se burlaban de Él, lo despreciaron, se reían, hacían muecas, dice la Nueva Biblia de las Américas. Hacen muecas con los labios, menean la cabeza. Que no decía que era su padre. ¿Qué pasó entonces? Si Él decía que era el Hijo de Dios, que lo libre Él. Mateo 27, 43 decían esto. En Dios confía, que lo libre ahora si Él lo quiere, porque Él ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Los enemigos del Señor, como verdaderos animales, estaban ahí al acecho, castigándole. No solamente por medio de estos castigos físicos que experimentaba, sino también por burlas, haciendo que de alguna manera Él, o intentando que Él perdiera su confianza en el Padre. Dice ahí el versículo 12 y 13. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado, ávidos abren su boca contra mí como un león que despedaza y ruge. ¿Sabes una cosa? Los toros de Basán eran conocidos por ser gorditos, robustos. De hecho, en Amós capítulo 4, versículo 1 se habla de ello. Y cuando está hablando de los toros de Basán, se está refiriendo a los líderes del pueblo. Hermano, esto pareciera un retrato vívido, esto pareciera que estuviera escrito en los evangelios, pero fue escrito 1000 años antes. Todo este detalle. Ellos disfrutaban el espectáculo, los líderes del pueblo, como leones así acechando a su presa. Disfrutaban este escenario terrible, dantesco, cruel. Dice el versículo 16, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malhechores y me horadaron, me hicieron un hoyo en las manos y los pies. Hermanos, 1000 años antes de que eso pasara. 1000 años antes. Dice, porque perros me han rodeado. Los perros en ese tiempo no son como los perros de ahora. Uno va
Ahora uno va al mall y ve a los perros. Hay más perros paseando en el mall que la gente. Ahora cuando veo un coche en la calle, lo miro bien porque es probable que vaya un perro en vez de un niño. En serio. No tengo nada contra los animales, pero es chistoso. Esto lo digo en relación a que los perros de ahora no son considerados como eran considerados en esa época. Los perros van a la perruquería. Le hacen limpieza de las glándulas anales. ¿En serio, los perros? Hay todo un nicho de mercado ahí. Pero en ese tiempo los perros estaban asociados a la rapiña. Los perros eran salvajes. Y ellos solamente la forma de alimentarse era comiendo y robando. Lo que veían ahí que estaba... Ya, así eran los perros. Estaban atentos a destrozar o a arrancar lo que fuera. Cuando dice como verdaderos perros me han rodeado, se está refiriendo a eso. Y los soldados torturaron al Señor Jesucristo. Estaban ahí atentos para arrancar todo lo que podían de Él. Y lo clavaron en una cruz, horadando sus manos y sus pies. Qué evidente es la muestra de este evento, la crucifixión. También, además del abandono y del desprecio, la burla, el salmista proféticamente habla de la tortura que el Señor Jesucristo recibió, tanto mental como física. Versículo 14 al 15, soy derramado como agua, todos mis huesos están descoyuntados y mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. ¿Sabe una cosa? Cuando el Señor Jesucristo murió, para comprobar que haya estado muerto, lo que se hacía en ese tiempo era partirle las piernas para matarlo, pero el Señor murió tan rápido que no fue necesario. El soldado clavó una lanza en su costado y dice que del costado salió agua y sangre. Bueno, eso sucedía o sucede cuando el corazón se desgarra. O sea, el corazón, el músculo del corazón se desgarra completamente. Y eso produce como agua y aceite, así se divide el agua y la sangre dentro de las venas y las arterias. De manera que lo que estaba experimentando el Señor ahí fue literalmente su corazón se desgarró. Y aquí dice el texto, mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Abandonado, avergonzado, torturado. Increíble. Todo esto lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Versículos 17 al 18. Avergonzado. Ellos me miran, me observan, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. La figura de la crucifixión que por años se nos mostró en las películas de Hollywood y también inclusive, es obvio, en los crucifijos del catolicismo romano, muestran a Jesús sangrante con la corona de espinas y con un taparrabo, ¿cierto? La crucifixión era desnudo, no había taparrabo. Los avergonzaban, los despojaban de todo. Porque la crucifixión era la muerte más cruenta de la época. Era aquella que estaba destinada de forma exclusiva a los rebeldes contra Roma. Y era un acto en el cual Roma decía, al que quiera sublevarse, nosotros lo aplastamos. Eso fue lo que le pasó al Señor Jesucristo. Le sacaron la ropa. Así fue, Él fue despojado de todo. ¿Para qué? Para recibir vergüenza absoluta. La primera evidencia la primera evidencia del pecado de Adán, queridos, no sé si usted se acuerda, fue la vergüenza. Pecaron, Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron. Así en ese momento Él estaba recibiendo el pecado, la culpa del pecado nuestro y fue totalmente despojado de sus ropas. ¿Para qué? Para que Él recibiese la vergüenza que nosotros teníamos. Literalmente se repartieron sus ropas tal cual como se describe. Hermanos, todo esto ocurrió para que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación. No quiero ser tan repetitivo. Un autor dice, la Navidad significa que estamos tan perdidos, que somos tan incapaces de salvarnos nosotros mismos, que lo único que podía salvarnos era la muerte del sublime Hijo de Dios.
O sea, ahí nos damos cuenta de la condición en la que nos encontramos. Es tan terrible que no se puede de otra forma. El propio Hijo de Dios tiene que venir a pagar por tu culpa y por la mía. El pecado es terrible, es tremendo. Y nosotros jugueteamos con el pecado, nos reímos del pecado, pero el pecado es algo tan grave, tan resolutivo, que significó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cuando hablamos de la Navidad, cuando recordamos la venida del Señor, tenemos que recordar algo. El Señor vino, ¿a qué? A salvar y a buscar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino no a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. El Señor vino, y la Navidad nos recuerda que Él vino, que Él se humanó, que Él tomó una naturaleza humana con el propósito de salvar a aquellos que se encuentran perdidos. Por cuanto la Navidad es un tiempo de esperanza, pero es un tiempo que nos debe llevar también a la reflexión, a recordar lo perdido que estábamos. Ahora bien, eso fue el costo del regalo, pero el versículo 22 en adelante comienza a hablarnos del motivo del regalo del sacrificio del Señor. Y este es un motivo maravilloso para que el Evangelio sea conocido. El Señor se humilló para que la gente pudiese tener acceso a este maravilloso mensaje. Salmo 22:22. Hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. O sea, él está sufriendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está hablando y describiendo todo esto y de pronto el salmo cambia el tono. Primero se habla de una sierva frágil, pero de pronto el amanecer viene después de lo más oscuro, después de lo más dantesco, de lo más tenebroso, viene la luz de la mañana, y esa es la esperanza, el propósito del sacrificio del Señor Jesucristo. Versículo 23, los que temen al Señor, alábenlo. Descendencia toda de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, descendencia de toda Israel. Versículo 26, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Consecuencias. El costo del regalo, pero el propósito del regalo es este: traer bendición a todas las naciones, traer alabanza a Dios por medio de este sacrificio, y que todas las naciones se vuelvan a Dios el Rey. Versículo 27 al 31. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y toda la familia de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino, y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. Su posteridad le servirá, y esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Anunciarán que Él ha hecho esto. Hermanos, el Señor Jesucristo vino a entregarse, vino a sufrir, pero luego de eso recibió la alabanza, recibió la gloria, y también por medio de eso nos da la posibilidad a nosotros de tener salvación eterna, cosa que no merecíamos. Hermanos, eso es lo que recordamos en Navidad. Nunca perdamos el verdadero propósito, nunca perdamos el norte, que no permitamos que nuestra mente se vaya a otras cosas, en los afanes. Cristo vino a este mundo, se entregó por nosotros para salvarnos, para guardarnos, para guiarnos por la eternidad. Pero eso tuvo un alto precio que Cristo tuvo que pagar. Y eso nos recuerda algo. Eso es lo que vivió Cristo. Dolor, sufrimiento, agonía, abandono, muerte, pero después de eso, la gloria y los resultados de su obra. Hermano, puede que tú estés pasando por esas situaciones: sufrimiento, angustia, muerte, valle de sombra, dolor, dificultades.
Pero si tú estás en Cristo, tú eres hecho coheredero junto con Él de todas las promesas. Y eso es tremendo. Eso es tremendo porque eso nos da esperanza. Eso nos da esperanza. Así que nunca olvidemos el costo del regalo de Dios. Pero tampoco olvidemos el propósito de por qué nos dio ese regalo. Y es para la gloria de su santo nombre. De eso se trata Navidad. De eso se trata este tiempo. De recordar que el Dios Santo se humilló. Recordar que no es nosotros buscando a Dios, sino que Dios vino a buscarnos nosotros. Oremos a nuestro Dios.